Hola amigos, Jesús y la oración, el estudio bíblico número 3 de Sígueme. Saludo a todos los líderes de grupos pequeños y a todos mis hermanos que están trabajando con nuestro estudio bíblico Sígueme. Voy a compartir con ustedes la lección número 3 para beneficio de los que están dando este estudio bíblico, para que tengan herramientas, y para aquellos que están en el grupo pequeño que también pueden observar por el canal YouTube este estudio bíblico, y para mis hermanos que son influencers misioneros y que cada día comparten la palabra de Dios. Mira, el estudio número 3 habla de Jesús y la oración. Cuando hablamos de la oración, hablamos de un tiempo de intimidad con Dios. En los últimos años se ha despertado un gran interés científico sobre los efectos positivos o negativos de la oración. Se han realizado muchos estudios de carácter científico. La mayoría de estos estudios han revelado influencias positivas en las personas que ejercitan su fe a través de la oración. En la Biblia encontramos indicaciones importantes sobre este tema. En Lucas 18:1 vemos que Jesús se refiere a la oración como algo necesario en la vida del ser humano. Dice así: también le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Para nosotros los seres humanos la oración es una necesidad, es como el aire para respirar. Así que la respuesta que tú vas a colocar ahí en, la pregunta número 1 es una necesidad. ¿Cómo se refirió Jesús a la oración en la vida del ser humano? Como una necesidad. Vamos a la pregunta número 2. ¿En qué circunstancias es necesario orar? Efesios 6:18. Dice así la palabra de Dios en Efesios 6:18. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica con acción de gracias. ¿Qué entonces, en qué circunstancias es necesario orar? La respuesta es en todo tiempo. En todo tiempo es beneficioso orar. Esa es la respuesta. Vas a colocar ahí en la pregunta número 2, la respuesta es en todo tiempo. Dice en todo tiempo, el mejor tiempo para orar siempre es en todo tiempo, en cualquier circunstancia. Vamos a la pregunta número 3. ¿Qué provisiones especiales alcanzamos al orar? Hebreos 4:16 nos dice la palabra de Dios lo siguiente. Libro de Hebreos, capítulo 4 y el versículo número 16. Dice así la palabra de Dios: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. ¿Qué provisiones especiales alcanzamos al orar? Hebreos 4:16 nos dice alcanzar misericordia y hallar gracia en el oportuno socorro. Santiago también nos dice lo siguiente, capítulo número 5 de Santiago y el verso número 13 al 16. Santiago 5, 13 al 16. Dice así la palabra de Dios. Santiago 5, 13 al 16 dice: ¿está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndolo con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiese cometido pecado, le serán perdonados. Confesaos vuestras ofensas unos a otros, y orad los unos por los otros, para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Otras versiones dicen tiene mucho poder. Entonces, ¿qué nos enseña esto? ¿Qué provisiones especiales alcanzamos a orar? Alcanzamos la misericordia de Dios, alcanzamos la gracia de Dios y alcanzamos también el poder de la sanidad física y espiritual. Esas provisiones alcanzamos por medio de la oración, la misericordia de Dios, la gracia de Dios y el poder de la sanidad de parte de Dios. Así que es sumamente importante orar. Así que la respuesta que vas a colocar en la pregunta número 3 es misericordia, gracia y sanidad. Esas tres cosas encontramos. Alcanzamos misericordia, alcanzamos gracia y alcanzamos sanidad. Ejemplos de personas con vidas de oración.
El primer ejemplo es nuestro Señor Jesús. Ahí lo dice la palabra de Dios en Marcos 1:35. Otro ejemplo de una persona que también oraba mucho es Moisés. Si tú lees Números 11:2, vas a encontrar que Moisés fue un líder de Dios porque Moisés hablaba con Dios. Otra persona también que vemos que era grande en la oración fue el profeta Elías. El éxito de Elías al enfrentar a los falsos profetas, a los profetas de Baal, fue su oración, su vida de intimidad con Dios. Si lees 1 Reyes 18, 36 al 37, te vas a dar cuenta que Elías tenía una vida de intimidad con Dios a través de la oración. El profeta Daniel. Otro profeta que dice el Daniel 9:3 que oraba 3 veces al día en la hora de la oración. Acostumbraba a tomar tiempo y abriendo las ventanas, mirando hacia la ciudad amada, hacia Jerusalén, Daniel oraba. Otro profeta, el apóstol Pablo. En Efesios 3:14 dice que la oración para Pablo era importante porque para él lo consideraba un tiempo especial de su intimidad con Dios, donde encontraba poder y fuerza para seguir predicando el evangelio e interceder por los hermanos. Vamos a la pregunta número 4. ¿Cómo los ejemplos de oración de personajes como Jesús, Moisés, Elías, Daniel y Pablo pueden influir en nuestra propia vida de oración? Bueno, yo coloqué una palabra clave, tú también la puedes colocar. La respuesta que yo coloqué es todo esto, lo que hemos leído, el ejemplo de Cristo, de Moisés, Elías, Daniel y Pablo, me motivan a mí a orar. ¿Por qué? Porque así como Dios escuchó a Pablo, a Daniel, a Elías, a Moisés y a nuestro propio Señor Jesucristo, también eso me motiva al saber que Dios también a mí me escucha. Entonces eso me anima, me motiva para que yo pueda tomar tiempo para orar y hablar con Dios a través de la oración. Meditemos sobre algunos de los beneficios obtenidos mediante la oración. Por lo menos en el estudio, en la página 10, dice, nos ayuda a prepararnos del poder del Espíritu Santo. Eso es correcto. Ahí está en Hechos 4:31, nos menciona que la oración nos prepara para recibir el Espíritu Santo. Número 2, nos ayuda a comprender y alcanzar el propósito de Dios. El apóstol lo dice en Colosenses capítulo 1, versos 9 al 11, que por medio de la oración nosotros nos podemos preparar para entender los propósitos o los planes que Dios tiene para con nosotros, con nuestra familia y con nuestra iglesia. Número 3, desarrolla nuestro conocimiento y comprensión de Dios. Salmo 63, 1 al 8, el salmista menciona que él en su tiempo de intimidad con Dios, en su tiempo de hablar con Dios, desarrollaba su conocimiento para comprender a Dios. Cómo Dios actúa, cómo Dios obra, cómo Dios trabaja, cómo Dios intercede. Es decir, por medio de la oración nosotros podemos desarrollar más nuestro conocimiento de entender la voluntad de Dios para nuestra vida. Vamos a la pregunta número 5. ¿Cómo ha impactado tu vida personal los beneficios de la oración mencionados en los libros de Hechos, Colosenses y Salmos? Bueno, esta es la respuesta. Yo he colocado, me han dado ánimo, me han dado fortaleza, me han dado fuerza para seguir en mi vida espiritual y para hablar del Señor Jesucristo y de su pronta venida. Quizás tú puedes también tratar de colocar con tus propias palabras en qué te ha impactado a ti en tu vida personal los beneficios de la oración. Por lo menos yo coloqué, para mí me han dado fuerza, me han dado ánimo para que yo pueda seguir adelante en mi vida espiritual, pero también seguir hablando de la segunda venida de Cristo Jesús. Vamos a la pregunta número 6. ¿Qué recomendación nos hace Dios respecto a la oración? Bueno, si leemos Efesios capítulo 6, versículo 18. Efesios capítulo 6, el versículo número 18, que también lo oramos al comenzar el estudio, dice orar en todo tiempo y bajo cualquier circunstancia. Y si leemos 1 Tesalonicenses 5, 1 Tesalonicenses capítulo número 5 y el versículo 16 y 18. 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo número 16 y 18 dice así:
Estad siempre gozosos, orad sin cesar. Dad gracias a Dios en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Entonces, dice, ¿qué reconocimiento hace Dios respecto a la oración? El reconocimiento, la respuesta es perseverar en la oración y agradecer a Dios por medio de ella. O sea, esa es la respuesta. Dios nos recomienda que nosotros seamos perseverantes en la oración y por medio de la oración expresar nuestra continua gratitud a Dios obrando en nuestra vida. Y da gracias a Dios por todo y en todo. Pero Dios dice, persevera en la oración. Así que Dios nos recomienda que seamos perseverantes en la oración. El ejemplo de Jesús. Estamos ya en la página número 11 del estudio bíblico. El ejemplo de Jesús. Demos un vistazo a la vida de oración de Jesús. Vemos aquí 8 puntos importantes del ejemplo de Jesús. El primer punto importante es que Jesús oraba a solas. O sea, Jesús practicaba la oración en privado. Otro punto importante era que Jesús oraba también en público. Entonces, en Mateo 14:23 vemos que Jesús oraba solo, a solas. En Juan 11:41-42 vemos que Jesús también oraba en público. Otro ejemplo de Cristo, que Jesús también oraba antes de comer. Está en Mateo 26:26. Otro ejemplo es que Jesús oraba antes de tomar una decisión. Lucas capítulo 6, versos 2 y 13 dice que antes de que Jesús tomara una decisión, Jesús consultaba con Dios a través de la oración. Número 5. Dice que para hacer la voluntad del Padre, Jesús también oraba para pedirle al Padre que se hiciera su voluntad. Número 6. Antes de una sanidad, antes de una curación, Jesús también oraba. Eso está también ahí en la Biblia, en Lucas 5, 15 y 16. Número 7. También dice Lucas capítulo número 5, versos 15 y 16, que Jesús también oraba después de una curación. Así que en Marcos 7, 34 y 35 nos dice que Jesús oraba antes de curar, pero en Lucas 15, 15 y 16 nos dice que después de una curación también Jesús oraba. Y número 8 dice que señaló la importancia de la oración. O sea, ese ejemplo de Jesús nos da a nosotros 8 marcos de referencia de lo importante que era la oración para Jesús. Te las resumo: oraba a solas, oraba en público, oraba antes de comer, oraba antes de tomar una decisión, oraba para hacer la voluntad del Padre, oraba antes de la curación, oraba después de la curación y señalaba constantemente la importancia de la oración. Vamos a la pregunta número 7. ¿De qué manera la vida de oración de Jesús, especialmente su hábito de orar solo, puede ser un modelo para nuestra vida de oración? Y la respuesta es que Jesús es nuestro modelo. O sea, Jesús es nuestro ejemplo. Jesús vino a este mundo, además de morir en nuestro lugar, pero también para mostrarnos el amor de Dios y enseñarnos a nosotros cómo vivir como hijos de Dios. Así que si la oración fue importante para el Hijo de Dios, pues cuánto no más para mí. Así que Jesús es mi ejemplo, Jesús es mi modelo. Esa es la respuesta. Pregunta número 8. Dice, ¿cómo cambia tu percepción de la oración cuando consideras que Jesús a menudo oraba antes de eventos importantes como decisiones y curaciones? Bueno, en lo personal me anima a confiar en la intervención divina. Esa es la respuesta que yo coloqué aquí. Porque yo cuando veo el ejemplo de Jesús, yo veo que Jesús, la oración para Jesús era la llave que abría su corazón para que él podía confiar en la intervención de su Padre en esa sanidad, en esa toma de decisión, en lo que él debía hacer. Él, a través de la oración, experimentaba confianza en que Dios, su Padre, iba a intervenir para protegerlo, para cuidarlo y para hacer la voluntad del Padre. O sea, la respuesta que yo coloco aquí es que, por lo menos a mí, es importante la oración y me anima, porque si yo voy a tomar decisiones, voy a eventos importantes, yo quiero usar la oración para confiar en la intervención divina. Nuestro estilo de vida
Orar, dice la mensajera de Dios en El Camino a Cristo, página 49, dice que orar es el acto de abrir nuestro corazón a Dios como a un amigo. No es que se necesite esto para que Dios sepa lo que somos, sino lo que hacemos o lo hacemos con el fin de capacitarnos para recibirlo. La oración no baja a Dios hasta nosotros, sino que nos eleva hasta Él. Así que nosotros no oramos para que Dios sepa lo que necesitamos. De antemano ya Dios lo conoce. Pero ¿sabes por qué oramos? Porque la oración me eleva a Dios. O sea, la oración me lleva al trono de la gracia. Soy beneficiado a través de la oración. Y aunque yo sé que mi Padre Celestial sabe mis necesidades, yo las sé y Él también las sabe. Pero Él me escucha. ¿Por qué? Porque yo me elevo al trono de la gracia a través de la oración. Dios siempre está ahí. Lo tomes tú en cuenta o no, Él va a tratar de intervenir para favorecer tu vida. Pero la oración es la llave del alma en donde tú puedes abrir tu corazón a tu Padre como lo abres a un amigo. Y la oración, te va a subir al trono de la gracia. El estudio de Jesús y la oración revela una profunda intimidad y dependencia en Dios que es inspiradora completamente. Al emular sus hábitos de oración, orar en privado, orar antes de eventos significativos, orar en la vida cotidiana, podemos experimentar un mayor sentido de propósito, poder y conocimiento de Dios. Al igual que Jesús, debemos dar un valor primordial a la oración en nuestra vida. Algunas ideas acerca de la oración. Dice, número 1, ora cada día al levantarte y al acostarte. Número 2, escoge un tiempo específico para orar. Número 3, escoge un lugar especial para orar y meditar sobre la palabra de Dios. Número 4, combina la oración con el estudio de la Santa Biblia. Número 5, elabora un plan de oración familiar. Número 6, elabora una lista de oración que incluya nombres de personas, metas y desafíos y proyectos. Bueno, damos gracias a Dios por este estudio bíblico titulado Jesús y la oración, donde me ha enseñado a mí a confiar en Dios. Me ha enseñado este estudio a elevarme al trono de la gracia de Dios por medio de la oración. Y al ver que Jesús vino a este mundo para enseñarme a hablar con mi Padre que está en los cielos. Y que yo puedo usar la oración para saber que Dios siempre va a intervenir en mi vida y me va a guiar a través de su propia, de su amor, de su voluntad y a través de la providencia. Así que la oración es una gran necesidad para nosotros y un privilegio a la vez. ¿Cuál es nuestro compromiso? Mira, nuestro compromiso es deseo entrar en una relación diaria de intimidad con Dios mediante la oración. Ese es el compromiso que yo hago al terminar este estudio bíblico. Yo le quiero decir a Dios que me ayude para que yo me pueda comprometer en una relación diaria íntima con Él cada día a través de la oración. Estoy seguro que tú también estás tomando esa decisión. Tú, mi querido hermano de mi iglesia, y tú, mi querido amigo que me estás escuchando, que Dios te está llamando al equipo campeón. Estoy seguro que tú también deseas entrar en una relación más íntima con Dios a través de la oración. En nuestro próximo estudio bíblico vamos a estudiar la lección número 4, Jesús el Salvador. Que el Señor te bendiga.